Aquí está. Con los conceptos de violación no hay sino que hacerlos. Esa es la única manera como uno los puede ir aprendiendo, los puede ir realizando. ¿Por qué les digo esto? Porque no hay un método, no hay una ciencia, no hay sino que hacer el propio camino. Habrá recomendaciones generales, habrá algunos puntos de vista y tomen en cuenta que ustedes están enmarcados en esta nueva era, porque a mí ya no me tocó propiamente, de las escuelas fuertes de argumentación jurídica. A lo que me refiero es de que si bien la argumentación jurídica tiene raíces eh, evidentemente muy amplias, no es en México sino hasta después de la década de los 90, cuando se sistematiza en, en una asignatura específica dentro del plan y programa de estudios. A mí ya no me tocó, a ustedes sí les toca estas materias, pero lo positivo de la argumentación jurídica es que te brinda moldes, te brinda cartabones, te brinda un esquema general para que tú vayas apoyando las aserciones, las afirmaciones, los argumentos, los razonamientos, de manera que sea eficaz el combate de otros argumentos. Si tú lo ves desde esa óptica, si tú tomas esa línea de pensamiento, te va a ser muy fácil construir argumentos. ¿A qué me refiero? La Corte, y por eso les hacía llamado de atención muy particular, y al respecto les quiero recomendar a quienes lo tengan a la vista, a quienes tengan la posibilidad de conseguir este insumo, les hago yo recomendación del texto del maestro, del doctor Marroquín Saleta, así se llama. Volvemos a las anécdotas personales. Estaba yo inmerso construyendo un amparo directo. Les digo, no hay, la mejor maestra es la práctica. Entonces tenía yo que tener bien claros mi línea, el enfoque argumental sobre el que tenía que proceder era en materia civil. Y por ahí en mi investigación, porque a mí me gusta leer y nutrirme, aunque sea incidentalmente, para preparar mis asuntos. En aquel momento estaba yo muy habituado a esto, lo sigo estando. Me encontré el libro del doctor Marroquín Saleta. En aquel momento era el director del Instituto de Formación de la Judicatura Federal. Actualmente es la Escuela de Capacitación Profesional que tiene la Judicatura. Él fue director de esa escuela por el año en la década de los 2000. Este asunto del cual yo les cuento me habrá caído entre 2001 y 2002, entonces el trabajo obviamente era rápido, pero encontré este insumo. Se llama Manual para la elaboración de demandas de sentencias de amparo directo. Es un insumo para los secretarios proyectistas que se preparan en estos menesteres y se los recomiendo ampliamente. ¿Por qué? Porque el doctor Marroquín Saleta, mira qué bien Jaime, exactamente Jaime Manuel, qué bien Israel que lo colocas, que lo distribuyes, ojalá puedas colocarlo también en el grupo del WhatsApp, por favor, para que lo compartas. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el doctor Marroquín Saleta, en tanto formador de cuadros dedicados a resolver demandas de amparo directo o indirecto, les ofrece un manual y los está llevando de la mano, obviamente a sus alumnos, obviamente, y al público en general, para construir precisamente demandas de amparo directo. Y te vas a dar cuenta que ofrece un esquema muy apropiado para que tú vayas delineando qué son los conceptos de violación. Y a mí me gusta mucho referir este texto de Marroquín Saleta, del magistrado, creo que todavía sigue en funciones, por ahí lo desconozco,
Me gusta mucho porque él hace alusión a la transformación literal del concepto, de los conceptos de violación. En tanto, la Corte consideraba que los conceptos de violación, me estoy refiriendo a la octava época y pretéritas épocas, los conceptos de violación eran muy formalistas, demasiado formalistas. ¿A qué me refiero? A que tenían que tomar literalmente para que el magistrado pudiera analizar tus conceptos de violación. Tenía que analizarlo, tenía que mostrar la forma silogística. ¿Cuál es la forma silogística, estimados compañeros? ¿Quién nos ayuda? A ver, participen un poquito. ¿Cómo es el silogismo? Es premisa mayor, premisa menor. Es esa, ¿no? La conclusión, ¿no? Eso lo pueden ver incluso en sus cursos de metodología. Las formas que tiene la lógica formal para hacer, para construir razonamientos. No es la única lógica, hay varias lógicas. Pero esta forma silogística es la que exigían imagínate, los magistrados exigían todavía hasta la octava época, todavía hasta la octava época. Tomen en cuenta que la novena época inició con la corte que los medios de comunicación decían que era la corte de Cedillo, porque casi todos los ministros de la corte que llegaron a partir de 1995 fueron con motivo de la reforma constitucional impulsada por Ernesto Cedillo para hacer un nuevo tribunal, y a los anteriores ministros los pasó a retiro, literalmente. Muy criticado en su momento esa forma de proceder, pero finalmente la novena época empieza en 1995, la octava época era antes de, a mí me tocó todavía el fin, la colita de la octava época. Y Marroquín Saleta, el autor del libro del cual les estoy haciendo mención y que generosamente nuestro compañero lo está colocando en el chat, dice, esa forma exigible, rigorista, fue abandonada por los tribunales, por los magistrados, porque parecía que le estabas exigiendo al litigante una formación clásica en la forma en la manera en la cual elaboraran sus conceptos de violación. Decía, ahora debe de regir la forma mediante el cual el discurso contenido en los conceptos de violación únicamente tiene que contener la causa de pedir. El concepto que yo les estoy indicando, le estoy haciendo indicación desde hace un par de semanas, porque ese es el núcleo propiamente del concepto de violación. Y les ofrecí, de alguna manera, como la Carta Magna, la ley fundamental mexicana, en su artículo, en su numeral 14, te está indicando que en los juicios del orden civil, las sentencias deben apoyarse a la letra de la ley en su interpretación jurídica general y, a falta de estas, en los principios generales del derecho, que al mismo tiempo funcionan como instancias de control que ustedes tienen a la mano para checar si un acto reclamado es constitucional o no lo es. ¿He sido claro en este primer punto, estimados alumnos? Sí, profesor. Sí, gracias. Formas de elaborar conceptos de violación siguen siendo muy formalistas. Ahora les digo por qué. En los grupos de Google Classroom, de mis grupos, en donde les solicité por favor que incorporaran, que detectaran demandas de amparo, ustedes pueden ver diferentes formas de presentar conceptos de violación, diferentes formas, diferentes estilos de redacción. Hay unos muy formalistas. La forma como se redacta en el sector público es incluso un poquito más formalista.
Yo he visto los escritos que presentan en sus informes con justificación instancias como la Procuraduría Federal, la Procuraduría Fiscal de la Federación, por ejemplo, en donde te está casi obsequiando una tesis de grado respondiendo a cada uno de los conceptos de violación que el quejoso ha expresado. Digamos que las autoridades casi cuando contestan lo hacen, y cuando tienen materia lo hacen casi luciéndose. Y te están citando numeral, numeral, por apartado. Y no puedo dejar de mencionar, estimados compañeros y compañeras, de que desde luego en el sector privado la postulancia evidentemente también presenta excelentes ejemplos de elaboración de demandas de amparo. ¿Cómo nos podemos enterar de estas si no trabajamos en un despacho privilegiado, para no decirlo de esa manera? Bueno, actualmente contamos, permítanme el comercial y la insistencia. Si yo no trabajo en un despacho privilegiado y quiero enterarme de qué dijeron en un asunto relativo, pues simplemente lo pido vía transparencia. Pido, por favor, obséquiame una copia de esta demanda y envíamela. Incluso tienes la posibilidad de decirla y me lo pones en este disco compacto o en la USB que yo te voy a obsequiar, que yo te voy a pedir que me deposites aquí ese insumo. Y si tengo que pagar algún derecho, pues lo pago, que será mínimo, toda vez que es una reproducción digital. Y de esa manera te puedes proveer de muy buenas demandas de amparo. ¿No se habían dado cuenta de eso? ¿O no las han solicitado? Nunca, profesor. De hecho, no sabía que se podía. Ah, bueno, pues sí, debes de saber que se puede. Tus maestros te tienen que orientar por el lado positivo. En mi época era tabú. Así como esta música de los Pet Shop Boys, que a lo mejor a muchos de ustedes ya no les tocó, porque a lo mejor muchos de ustedes ya son del 2000 para acá, por ejemplo, o del 95 para acá. Bueno, pues así, a mí no me tocó los beneficios de la transparencia, pero trabajé en el instituto mucho tiempo y es muy importante ver cómo evolucionan los poderes judiciales en la aplicación de la transparencia. Digo, muchas de las sentencias de las cuales ustedes están partiendo son obtenidas vía transparencia, pero también en asuntos totalmente acabados, totalmente concluidos, los ciudadanos también tenemos el derecho de ver qué dijeron las partes, de ver cómo lo dijeron. De hecho, tengo yo un par de asuntos que he pedido vía transparencia que me obsequien. Uno de ellos relativo a un amparo promovido precisamente por la Barra Mexicana Colegio de Abogados en contra de la omisión del Congreso de la Unión para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que por cierto, no obstante el amparo obtenido por esta agrupación Barra Mexicana Colegio de Abogados, no obstante el amparo confirmado por una de las salas de la Corte, pues seguimos día de hoy ayunos de esa legislación. Inexplicablemente el Congreso se sigue haciendo guaje, para decirlo en pocas palabras, inexplicablemente. Entonces, pues, de hecho acaban, hace unos días discutió algo la Cámara de Diputados respecto a eso. Hasta que no esté publicado en el diario oficial, la facultad ha organizado mesas redondas la semana pasada, analizando una de las propuestas, en fin, hay que ser como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, hasta no estar publicado en el diario oficial de la Federación, este instrumento normativo, para mí siguen estando en falta. Digan lo que digan, ¿no creen? Digo, cada quien puede pensar como quiera, pero hasta que yo no tenga la ley promulgada, no podemos dejar de señalar, no podemos dejar de tener el dedo en el renglón. Bueno, para que no me desvíe, paso yo a sus preguntas, estimados alumnos, porque no puedo estar hablando siempre, yo solito.
Profesor, una pregunta. Y dime. Ahorita nos está recomendando este libro de técnica para la elaboración de una sentencia de amparo directo, Sí. pero ¿podría recomendarnos algún otro libro de práctica forense en lo que es esta materia de amparo? Y sobre todo con esta nueva época, porque creo que sí es, bueno, yo sí me he interesado un poco, la verdad, se me hace bastante interesante lo que es esto del amparo directo e indirecto, y sí quisiera, digamos, adentrarme un poco más al tema, empezar a conocer, digo, ahora sí que procesalmente, todas las diferencias que tiene el amparo directo e indirecto. Ok. Entonces, muchas veces cuando se van a formular escritos, pues a lo mejor podemos tener una noción o creemos que de cierta manera se estructura un documento, pero digo, usted con la experiencia que tiene, si nos pudiera compartir alguna bibliografía de práctica forense. ¿Alguna bibliografía? Mira, mi mejor bibliografía. ¿Puedo ser absolutamente honesto con ustedes? ¿Permiten, me dan permiso Sí. de contestarles con la verdad a todos ustedes? A ver, fíjate, hace unos días estuve yo consultando un texto sobre la práctica, un texto que compré cuando yo estaba litigando pues, en la década de los 2000 ahí por Niños Héroes. Ya saben que yo tengo cara o desde que yo estaba en la facultad, una compañera me decía, tú tienes cara de coyote, tú tienes cara de alguien que está en la Junta de Conciliación ahí viendo a ver a quién. No sé si tengo cara de coyote, pero la verdad siempre me ha gustado estar en esa zona y bueno, la he disfrutado mucho. Hay un cafecito, por cierto, ahí en los juzgados de Niños Héroes que se llama el 57, me parece. Es un cafecito al lado de unas copias, un lugar donde sacan fotocopias y escritos. Me gusta mucho pasearme cuando puedo por ahí. ¿No? Últimamente no he podido. Y por ahí, por esa zona, venden muy buenos libros. ¿Y sabes cómo? No, no, no fue para mí. Hay alguien con el micrófono encendido. Les decía, por ahí, por los libreros, por donde están, te consigues muy buenas prácticas forenses de lo que sea. ¿Y qué decir de Avenida Juárez, de los juzgados de Avenida Juárez, donde afuera también venden muchísimos libros? Ahí está Porrúa, ahí, si no me equivoco, puedes tú pasar a desayunar al Sanborns. A mí me gusta mucho el Sanborns, ya sea de los Azulejos o el que está enfrente del Palacio de las Bellas Artes. Al ladito está Porrúa y al ladito está la librería del Sótano. Cuando yo no tenía gran cosa que hacer por aquella época, una linda época donde tú puedes tener todo tu tiempo cuando tú trabajas con tus asuntos, pues me metía a darle un vistazo a Porrúa y con más frecuencia en librerías del Sótano. Y por ahí me proveí de un material sobre la práctica de los interdictos en materia civil, un librito muy interesante. Fíjense que las librerías más chiquitas, las librerías aparentemente, mejor dicho, las editoriales más pequeñas son muy productivas en cuanto a la producción de prácticas forenses. Si tú estás un poquito más por el sur, yo te recomiendo que vayas a Gandhi, literalmente, y en Gandhi puedes tú tomarte tu cafecito, hay una parte ahí en el vestíbulo, y subes las escaleras, hay unas escaleras eléctricas que subes, te ubicas en el sector sur del primer nivel de Gandhi, donde está el departamento de esa sección de libros de derecho, y hay una cantidad impresionante de textos de práctica forense actualizada y que te pueden ser de mucha utilidad. Autores hay muchísimos y sobre todo autores de la Facultad de Derecho que aparentemente no son conocidos, no son
algunos sí se han dedicado a la docencia. ¿Han ustedes escuchado de la música indie? Sí, maestro. Sí, profesor. ¿Qué es la música indie? ¿No saben qué es? ¿Por qué les dicen música indie? Por eso les dije que si me daban permiso de contestarles con toda franqueza. No, no sé por qué le dicen, pero sí hemos escuchado. Bueno, sí, incluso algunos cantantes, todo, pero no sé por qué le dicen indie. Indie es ya saben que a los anglos les gusta mucho hacer pequeñas partecitas de una palabra como independent, hacen una cosa indie. Y independiente de qué? Independiente de la gran industria musical, y por eso viene un autor que produce música indie, música más sencilla. Obviamente que la música indie también forma parte del repertorio de las grandes compañías discográficas de la poderosa industria de la música, pero ellos parten de la premisa de que son independientes, por eso es la música indie, finalmente. Así como hay música indie, que aparentemente es independiente de los grandes consorcios, es decir, que se alejan de los artistas ya consagrados, millonarios, poderosos, reconocidísimos, son pequeños autores. También en la materia de práctica forense hay pequeños autores, digamos, indie, y que los puedes encontrar, obviamente pertenecen también a la poderosa industria, o bueno, utilizan los servicios de la poderosa industria editorial mexicana para vender todavía sus libros. Todavía no he visto una práctica forense en libro electrónico, la verdad. Yo te sugiero que busques a estos autores que los puedes tú detectar inmediatamente en librerías como Gandhi. Le estoy haciendo un comercial a esa librería, pero para mí me es de mucha utilidad. O bien que pases también a visitar, si estás aquí por Miguel Ángel de Quevedo, la librería del Sótano, que también es muy buena librería, hay muy buenos libros, y en particular sobre de práctica forense te vas a encontrar cosas muy interesantes, cosas que ya vienen en disco compacto de magistrados o ex magistrados que plasman sus saberes en estos libros y en estos instrumentos como de disco compacto que te van actualizando. Evidentemente, si necesitas una práctica forense, tú vas y la compras. Y cuando vas a comprarla, compras lo que hay. Esa es la verdad. Cuando uno necesita afinar un escrito y requieres algo más sofisticado, lo puedes ir a buscar con toda comodidad y detenerte un poco en leerlo. La gran ventaja de estas librerías es que te permiten leer un poquito los libros para que tú puedas decidir si los compras o no los compras. Salvo casos contados como Marroquín Saleta, que he leído profundamente, él no tiene una práctica forense, más bien tiene un esquema general de argumentación, o como también el magistrado Jean-Claude Trompetit, que hace alusión en sus libros, especialmente el manual de los incidentes en el juicio de amparo, que es editorial Temis. Salvo estos autores que son de mi agrado, que puedo recomendar ampliamente, que son ampliamente reconocidos, mira, lenguaje sencillo, sí es cierto, hay pautas para las resoluciones, exactamente lo que hace la compañera Ruth Garay es, como se dice actualmente en comunicación, socializar el conocimiento, que todo mundo tenga acceso, no nada más a las vacas sagradas, sino también a una pluralidad de autores que ustedes no se imaginan que existen y que necesitas adquirir esos insumos, pues son para que los compres, pues para que se apliquen. Contenerlos en una bibliografía, pues es una tarea harto interesante, porque depende de la época, depende del autor y depende de la finalidad para que la hagas, ¿no? Digo, yo puedo
buscarte ahí en la biblioteca de la Facultad de Derecho. Hay también muchísimas prácticas forenses que, digo, yo he estudiado muchas de don Carlos Arellano García, porque fue mi maestro, que siguen siendo aplicables, que lo conocí en vida y de quien puedo hablar, y como siempre he hablado bien de mis colegas profesores, pues él en primerísimo lugar, aunque ya haya fallecido y en algunos aspectos su práctica forense esté desactualizada en algunas cosas, no estoy diciendo que está desactualizado la totalidad de su obra, pues te pueden ser de mucha utilidad, estimado Israel. Ahora sí de que, perdón si te contesté de esta manera, pero con toda franqueza, son pocos los autores de los cuales yo puedo referirme así puntualmente, porque sí son útiles, porque sí, la verdad, te ofrezco una disculpa, la práctica forense, la práctica es el maestro, y si necesitas acercarte, son en las librerías. Ah, y también hay otra cosa también muy interesante, mira, sistema bibliotecario. Ruth, qué mala eres. Ruth Garay, ¿dónde estás? ¿No puedes hablar? ¿O tienes el teléfono descompuesto? ¿Cómo? Les estoy compartiendo algunos links de donde, bueno, son gratuitos ahí. Claro, claro. Mira, el doctor Rabindranath, qué bien. Es otro reconocidísimo autor. Muy, muy interesante. Claro, tengo ahí recomendada en mi guía de estudios una conferencia del doctor Rabindranath. Por supuesto, es destacado expositor del CUEG, me parece, y también profesor de la Facultad de Derecho. Los libros no creo que tenga práctica forense Alberto del Castillo, lo desconozco, fue también mi maestro y es una referencia muy, muy interesante. Las librerías de viejo ofrecen un panorama también muy interesante, ¿eh? Los que anden buscando cosas así como que selectas, pueden irse a varias librerías de viejo. Ahí en Miguel Ángel de Quevedo hay una, en el centro histórico de la Ciudad de México, por lo menos en la calle de Palma, todavía recuerdo que hay unas por ahí que se encuentran vigentes. También en Donceles. En Donceles, exactamente. Entonces, pues, es un tema de estudio, estimado Israel. O sea, es un tema que tú puedes hacer una tesis de licenciatura sobre de esta situación. O sea, miren, las prácticas en la industria del amparo se finca en las prácticas forenses, por ejemplo. Hipótesis. ¿Qué tan efectiva es la práctica forense? Bueno, pues ya me fui yo a buscar en tal parte, en la bibliografía, en las librerías de viejo, y tengo estas conclusiones. Son como los planes y programas de estudio. Bueno, aquí les estoy dando una anécdota. Fíjense que la gran ventaja de la transparencia es que puedes buscar planes y programas de estudio de todas las escuelas estas privadas que andan ofreciendo la licenciatura en Derecho, o maestría en Derecho, o doctorado en Derecho, y te vas a encontrar que en su gran mayoría basan al menos su licenciatura en Derecho en los planes y programas de estudio de la facultad. Creo que unos buenos planes y programas de estudio podrían incluso también ser materia de una tesis. Ah, mira, dice David González, el de Rabindranath, ¿qué? El de Rabindranath trae códigos QR que dan acceso a formularios, videos y audios. Bueno, ahí está David González Lucero recomendando al distinguido doctor Rabindranath. Que bueno, sí, que bueno, es una persona destacadísima, me honro en conocerlo, es amigo. Adelante, por favor, les digo, tengo un video ahí recomendado de él en la guía de estudios. Y les decía de que con anterioridad los planes y programas de estudios se van a dar cuenta, también es una materia para que ustedes hagan una bonita tesis. ¿Qué argumentos tienen muchas de estas escuelas, conocidas o no conocidas, para dar una licenciatura? Eso al margen de que si tengan su REBOE actualizado, ¿eh? No me estoy metiendo con eso. Simplemente la médula, la columna vertebral de la licenciatura, ¿cuáles son? Así como me pide Israel una bibliografía, a ver, ¿cuál es la bibliografía de esas escuelas? ¿Cuál es su fundamento académico? Algunas los tienen,
Por ejemplo, el CIDE tiene su plan y programa de estudios razonado, bien pensado, creo yo, actualizado y dirigido a un perfil profesiográfico como el nuestro, pero con otros rumbos. Pero hay otras escuelas donde sí quedan a deber. Entonces aquí ya los interesé en esas asignaturas, en esas materias. Ahora, la mejor práctica forense es la que tú puedes encontrar vía transparencia, ¿eh? Si tú te dispones a detectar, no te digo 10 asuntos, 2 o 3 asuntos así finos, así que te digan, mira, este asunto, y sobre todo en materia penal, ¿eh? Puedes pedir, si ya está concluido el asunto, puedes pedir el respaldo a través del Consejo de la Judicatura para proveer. Y el Consejo de la Judicatura te brinda con exclusión de datos personales esos documentos. Y así te vas proveyendo de demandas de amparo. Demandas de amparo exitosas, así que hayan pegado fuertemente. ¿Cómo ven este panorama, estimados alumnos? ¿Qué otras preguntas tienen? Bueno, en lo que piensan. Este es un libro que ya les recomendé que es de teoría. Carlos Tobilla, adelante, por favor. Estamos en el tema del acto reclamado. Ya llegamos ahí. Porque tengo una duda con el artículo 125 de la Ley de Amparo. A ver, dime. ¿Qué dice el 125? Dice la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Donde dice se decretará de oficio es el juez, pero lo solicita o lo decreta, o sea. A ver, 125, la suspensión de acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte. A petición de parte. Del quejoso. Sí, a petición del quejoso, el juez obsequia o no la suspensión del acto reclamado. Pero ese sistema de justicia rogado, o sea, a ruegos, por favor, concédeme la suspensión, autoridad jurisdiccional. La autoridad jurisdiccional te la concede porque se lo pediste. No siempre es así. También hay suspensión de oficio porque la autoridad puede concederla sin que se la pidas. Es muy... No sé si te quedó clara esta respuesta. Sí, profesor. Ahora, toma en consideración, abajito en el artículo 126, habla de que hay concesión de oficio y de plano. O sea, en determinados actos graves, como los señalados en el artículo 126, la concesión de las suspensiones de plano no requiere trámite alguno de incidente y además es de oficio. O sea, el juzgador de distrito dice, en mérito de que el amparo verse sobre, por ejemplo, actos que importen la privación de la vida, o por ejemplo, destierro, o por ejemplo, la imposición de alguna de las penas prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mérito de que esa parte medular se está atacando en este amparo, procedo yo a conceder la suspensión de plano y de oficio para que las autoridades cesen o en su caso se abstengan de ejecutar cualquier acto encaminado a privar de la vida a una persona, por ejemplo, a desterrarla, por ejemplo, imponerle alguna de las penas infamantes o prohibidas por el artículo 22 constitucional. Así es. Misael Vega. Adelante, Misael, por favor. Hola, maestro, buenos días. En la clase de ayer estábamos comentando respecto a la sentencia que tengo en análisis. Y, sí, a ver, dime. Ajá. Me había mencionado que en la anterior ley, recuerda que se comentó que ya se había cambiado en ese sentido la ley. Y aquí menciona que fue el 17 de enero del 2018 y que la ministra presidenta de la sala dictó auto de abocamiento y ordenó el envío de los autos a la ponencia referida para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
a lo que era mi duda. Este auto de abocamiento, por qué lo fija o por qué decide, de entre, yo me imagino que más demandas, obviamente, de amparo directo, por qué decide tomar o de este auto de abocamiento? Yo creo que considero que el asunto era de importancia y trascendencia nacional. Desconozco de qué se trata tu Ok. valioso amparo seleccionado, pero auto de abocamiento, Ajá. ella se está dedicándose, voy a Se aboca. abocar, voy a Ujú. interesarme en resolver este asunto, de manera que ella lo consideró así, porque así se permitía anteriormente, Justo, y con diferencia ahora. ya no. Ahora ya no es posible eso porque esa clase de asuntos, salvo muy limitadas excepciones, la Corte no los va a tratar. Y si, por ejemplo, desecha un asunto, ya es improcedente que se interponga el recurso de reclamación. Actualmente esa decisión que debe ser debe ser discrecional, efectivamente una facultad discrecional era combatida a través del recurso de reclamación, actualmente ya no admite ese recurso. Entonces es una determinación terminal. ¿Te admito o no te admito? Si no te admito, te fregaste. Así. Porque, bueno, de todas maneras, aunque la hizo admisible, pues de fondo resolvió que se sostenía firme la sentencia anterior. Pero este asunto es del 2000. ¿Qué año es? 18. Hace mucho tiempo. La norma constitucional y legislativa se reformó el año pasado. Ok. Por eso no cabe esta situación. Anteriormente era otra historia, ¿eh? Gracias, maestro. De nada. Profesor. Dime, adelante. Solo un comentario. Para ser exacto, su última reforma tengo entendido que fue el 7 de junio de 2021. Exactamente. Exactamente la reforma de la ley de amparo, ¿no? Sí. Y por favor, provéanse de los lineamientos para el establecimiento de precedentes que los pueden detectar en el Consejo de la Judicatura Federal. Ahí busquen, por favor, el acuerdo general relativo para la elaboración. Sí, adelante, Héctor. Dice que se tiene que retirar. Excelente domingo también para ti. Los que gusten también pueden retirarse, lo deseen. Búsquenlo en la normativa del Consejo de la Judicatura Federal, estos lineamientos, este acuerdo general. Yo estoy abocándome a lo mismo y se los comparto si lo encuentro. Si lo encuentran ustedes primero, adelante. Y también provéanse del acuerdo general que fija la competencia territorial de los diferentes distritos judiciales del país. Ese es mucho más útil que la práctica forense de amparo, ¿eh? Ver en dónde qué juzgado o qué zona del país es competente en mérito de los distritos en los cuales está dividido el país. En materia electoral recuerden, circunscripciones, pero en Y materia, 300 distritos. aquí son distritos, concretamente, circuitos. Aquí son circuitos en materia jurisdiccional federal. Bueno, díganme, por favor, ¿alguna otra pregunta? Con toda confianza, adelante. Qué bueno que aquí están compartiendo insumos. Ok, otra recomendación muy útil es, en cuanto a la elaboración de tus conceptos de violación, hay una forma, generalmente, como los juzgadores resuelven los conceptos de violación que les proponen las partes. Toda esta cuestión me gusta enmarcarla en un lenguaje apropiado. Tú, cuando elaboras, tú no exiges o tú no demandas. Lo importante es que tú propongas argumentos para obtener la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Ayer hablaba nuestra compañera Berta Arispe y se hizo una breve conversación relacionada con la forma como tienen los juzgadores de resolver. Berta Alicia nos hacía alusión que
algún compañero de ella, empleado del Poder Judicial de la Federación, me parece un secretario proyectista, decía, nosotros elegimos en primer lugar para abordar los asuntos, los conceptos de violación relativos a demostrar violaciones a las leyes del procedimiento. Algún otro compañero dijo, sí, pero hay también la posibilidad de que el magistrado o el juzgador se aboquen directamente al estudio de conceptos de violación que supongan o tengan mayor relevancia, mayor importancia a la hora de conceder el amparo. Digamos, en forma un poquito coloquial, hay violaciones procesales centaveras, chiquitas, que a nada conduciría a conceder el amparo, no obstante estar fundadas, en comparación con otros conceptos de violación que si los resuelves de fondo te evitas la tramitación de otro juicio de amparo, porque a los juzgadores no los obligan, no hay una regla que los obligue a que primero deben de fallar todo lo procedimental y después abocarse al fondo. El estudio de los conceptos de violación debe ser integral, deben de ser expresados en una sola demanda al principio, tanto los de fondo como los de forma, pero el juzgador en su análisis no está constreñido o atado a la regla de que primero veo los conceptos de violación relacionados con violaciones a las leyes procesales, estas violaciones improcedendo, y después veo tus violaciones injudicando, o sea, las que te generen en sí mismo el acto reclamado. Pueden ir directamente para terminar con ese asunto si acaso. Ahora bien, si ellos advierten de que ninguna de las cuestiones de fondo alegadas conduce a la concesión del amparo y advierte que hay algunas otras violaciones de índole procedimental, pueden tomar una decisión, ya sea conceder el amparo para efectos, pero si están advirtiendo de entrada que ese asunto no va a prosperar, lo adecuado es de que nieguen absolutamente el amparo y protección de la justicia de la Unión en mérito de no alargar más tus procedimientos, porque, estimados alumnos, Misael creo que me lo preguntaba ayer, o bueno, de alguna manera sí lo entendí, ¿qué porcentaje de asuntos son realmente ganadores? Son ganadores. Bueno, hay estadísticas en el Consejo de la Judicatura Federal, las puedes consultar juzgado por juzgado, tú te tienes que dar a la tarea de identificar esos insumos, te invito a que lo hagas, pero la verdad, de 10 demandas de amparo, si acaso una puede ser ganadora, porque además, todo el mundo va al amparo. Por eso los politólogos y los escritores de revistas muy prestigiadas dicen o aluden a que hay una industria del amparo. Todo mundo hace sus amparos. Bueno, son tantos amparos en determinadas materias, son muy contenciosos. Ya te vi, Berta. Un momentito. Bueno, no todos son ganadores. O sea, 1 entre 10, por ejemplo, para hacer una proporción. Ahora sí, Berta, Alicia, por favor. Sí, maestro, buenos días. Ahorita que nos estaba comentando de podíamos preguntar algunas dudas. Yo quisiera ver si nos pudiera explicar un poquito esto cuando dicen que un concepto de violación es fundado pero inoperante. Y la diferencia cuando dicen que un concepto de violación es inatendible. Inatendible, sí, es que tienen formas, tienen formas no redundantes, no las quiero calificar de esa manera, tienen formas muy peculiares para resolver sus asuntos. No sé si hayan tenido la oportunidad de ver a la magistrada Hernández Chong Cuy, que les recomendé. Creo que les recomendé a mi grupo de 11 a 12. No sé si hayan visto el video de YouTube sobre la apariencia del buen derecho. Ella es una magistrada que tiene mucho talento. Fue secretaria de estudio y cuenta del ministro Gudiño Pelayo, me parece. Y desde hace mucho tiempo es magistrada en materia civil. Sus determinaciones son bastante aleccionadoras porque ella es una persona
bastante agradable y bastante inteligente. Dicho lo cual, y recomendando a esta magistrada y autora prestigiosa, la doctora, las formas que tienen de resolver los amparos, da a veces la apariencia, da a veces la imagen de que tú no tienes casi nada que decir, casi nada que hacer, en tratándose de que el magistrado es el que te tiene que, es el poseedor finalmente de la decisión absoluta, de la decisión legítima y correcta para totalmente resolver tu demanda de amparo. Y surgen entonces estos conceptos como tu concepto de violación es inoperante. ¿Inoperante por qué? Porque no es posible que surta sus efectos, que te conceda la razón el magistrado en atención a que probablemente estés invocando un concepto de violación equivocado, fundándolo en una jurisprudencia que ya se interrumpió, por ejemplo, o fundándolo en una normativa que ya no es vigente, o fundándolo en razones que no son las apropiadas para desvirtuar lo dicho por la autoridad responsable a través de su acto reclamado, o porque tu expresión sea manifiestamente incoherente o ilógica, trates de defender lo que no es posible de defender. Y eso atendiendo, por ejemplo, al hecho de que probablemente si te desecharon una demanda de amparo por notoriamente improcedente, efectivamente sea notoriamente improcedente y estás tratando de justificar lo que no es justificable. De ahí que entonces el magistrado o el juzgador te diga, es inoperante lo que dices, amén de improcedente. En fin, tiene maneras de desvirtuarlo. Ahora, hay una muy usual es, mira, lo que tú me acabas de decir es fundado, o sea, tienes la razón, pero es inoperante. Les puse hace unos instantes el ejemplo. Tienes violaciones en un asunto a las leyes del procedimiento. Me desecharon estas probanzas, me desecharon estas posiciones. Tienes violaciones también injudicando, diciendo, se valoró mal la prueba testimonial, se valoró equivocadamente esta pericial, el resultado del análisis de la valoración de la confesional es absolutamente insostenible. Tú puedes alegar formalmente esto y no estás combatiendo, por ejemplo, el fondo del asunto, que puede ser el hecho de que tu excepción de prescripción ya fue resuelta y no te dieron la razón y se te pasó, porque ese es el concepto medular que tú debiste haber atacado. Y no hiciste ningún concepto de violación al respecto. Ya consentiste esa violación injudicando contenida en la sentencia de alzada, la que revisa la primera instancia. No la combates, pero sí combates un montón de violaciones tontas, digámoslo así, de violaciones centaveras. ¿Qué va a hacer el magistrado cuando resuelva tu demanda de amparo? En principio le va a decir, se va a dar cuenta que el asunto está perdidísimo, Berta. ¿Me explico? Sí, maestro, creo que ya lo entendí. Sí. Está perdidísimo porque tú ya no hiciste valer concepto de violación alguno atacando la cuestión de fondo en un asunto. Y no la atacaste porque probablemente se te pasó. En tus excepciones y defensas en el asunto natural, interponer la excepción de prescripción. O bien, interpusiste la excepción de prescripción si te la falló el juzgador de primera instancia, no te dio la razón. Si la combatiste ante la sala, te confirma que no tienes la razón y omites combatirla en el amparo. De antemano consentiste con esa violación de fondo y el magistrado, cuando vea en tu resultado de su análisis, dirá, bueno, tienes 5 violaciones procesales, pero el asunto está perdido, porque tú consentiste, porque no expresaste agravio que atacara la valoración
de por qué se te consideró improcedente en la excepción de prescripción. Entonces, a nada te conduciría, te diría, esto es fundado. O sea, tus violaciones procesales sí tienes razón, pero es inoperante y no te lo voy a conceder el amparo porque omitiste atacar el fondo del asunto. Y si te doy el amparo, ya perdiste el asunto, sencillamente porque no atacaste en tu concepto de violación ese punto medular. Entonces, es fundado, pero es inoperante. Y no te concedo el amparo. O sea, tenías la razón, pero en el fondo no te lo voy a conceder porque ya está perdido tu asunto. Bueno, he sido muy reiterativo. Sí, maestro, sí le entendí. Sí, por ejemplo, si bueno, hay una correcta valoración de una testimonial, a lo mejor me dice, pues es fundado lo que dices, no está bien valorada la testimonial, pero es inoperante porque no te sirve para que te conceda el amparo de todas formas. No, o sea, tú puedes esgrimir, eso es lo que nos decía el magistrado Miguel Ángel López, por ahí con Miguel Ángel Aguilar López, ya falleció el magistrado, lo conocí en un curso precisamente, es en el mejor lugar donde tú puedes conocer a los magistrados, cuando te dan cursos, cuando te preparas, cuando es el autor del libro el que viene a la Facultad de Derecho a darte una conferencia, es el mejor lugar donde tienes para conocer a los magistrados. Y este magistrado que hizo escuela, tiene muchos discípulos, experto en derecho penal. Él, un día en público, me hizo leer el artículo 74 de la Ley de Amparo, el cual contiene lo relativo, así me lo hizo leer, así como ustedes, y luego los pongo yo a leer. A mí el magistrado me dijo, a ver, lea por favor el artículo 74. ¿Qué dice el artículo 74? Alguien que me ayude. La sentencia debe conceder, por favor. Yo lo tengo, profesor. A ver, por favor, la Dice fracción segunda. artículo 74. La sentencia debe contener, fracción segunda, el análisis sistemático de todos los conceptos de violación o, en su caso, de todos los agravios. De todos los agravios. Por ahí te puedes quejar contra una sentencia de amparo. No me valoraste, omitiste, se llama falta de congruencia o incongruencia. Tu fallo es incongruente porque de 5 conceptos de violación sobre de 5 temas torales, me los resolviste todos menos el fundamental. Y así suele suceder. No siempre los magistrados cuentan con que no resuelven todos los motivos de agravio. Y por favor, si eres tan amable, la fracción cuarta. Sí, profesor. Fracción cuarta. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer. Exactamente. El magistrado Aguilar Vargas, Miguel Ángel Aguilar López, me preguntó, a ver, compañero, ¿usted cree que todo mundo empieza a analizar de fondo sus asuntos? La respuesta mía es, pues sí. Pues me dijo, pues no, estás equivocado. Todo mundo empieza al revés. Todo mundo empieza, como decía Berta Alicia, todo mundo empieza analizando asuntos, violaciones de forma, violaciones a las leyes de procedimiento. A ver, aquí dice David González López. A ver, David, por favor, adelante. Lúzcase, David, por favor. Es que tienes Sí, apagado el micrófono. ya. Es un ejemplo de inoperancia. Dice, conceptos o agravios inoperantes. ¿Qué debe entenderse por razonamiento como componente de la causa de pedir para que proceda a su estudio? Visible en el Sumario Judicial de la Federación en su Gaceta, 10ª época, libro 22, tomo 3, página 1683. Jurisprudencia, quinta región, segundo. J1, que no sé cómo se debe leer J1, profesor. ¿Jurisprudencia? Jurisprudencia. 1, décima. Registro 20-10-038, septiembre de 2015. Es una jurisprudencia de la quinta región. Aquí, por lo que estoy viendo, es una jurisprudencia de la quinta región. Ok, el cual sostiene que gracias a la doctrina moderna es posible afirmar que la causa petendi está compuesta por un hecho y un razonamiento con el que se explica la ilegalidad afirmada. Entonces, la causa de pedir no es motivo suficiente para que los recurrentes
se limiten a realizar afirmaciones sin sustento o fundamento, al recaer en ellos la carga, exceptuando los supuestos de suplencia de la queja, de exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales los actos que reclaman. Afortunadamente, define que un razonamiento jurídico tiene algún problema o cuestión de inconformidad, por lo que para que éste sea funcional, es menester que explique el por qué o el cómo del acto reclamado, mediante una confrontación de las situaciones concretas del caso frente a la norma aplicable. Es decir, evidenciar la violación, junto con la propuesta de solución o conclusión sacada del resultado de tal encuentro hecho contra fundamento. Me parece muy atinada esa tesis de jurisprudencia que incide sobre la causa de pedir. Me parece muy bien, estimado David. Ya en su momento vamos a ver el tema de la sentencia. Me parece que el tema de la sentencia ya viene la próxima semana y vamos a abundar un poco más en los efectos de la sentencia. Pero el magistrado era muy inteligente, una agradable persona. A mí me cayó muy bien porque me ponía a leer. Me decía, a ver, ¿es esto correcto o no? Porque yo no soy magistrado, nunca lo he sido. No sé si lo pudiera hacer, pero la verdad es que para ser magistrado primero tienes que pasar por la carrera judicial y la verdad a mí siempre me ha gustado ejercer del lado ya sea de la postulancia o en su caso como delegado de autoridad responsable. Entonces, a mí ese ha sido mi camino como el de muchos otros abogados. Ya luego les comentaré. ¿Alguna otra pregunta antes de que nos vayamos? Ya nos vamos a ir. Ya son casi, ya pasamos de las 10 de la mañana. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo? Sí, dime. Pero bueno, es más relacionado con lo del trabajo. A ver, ¿Tiene dime, algún sí, formato? adelante. ¿Cómo? ¿Tiene algún formato? ¿Tenemos que ponerle algún formato en específico o es Formato específico sobre de qué asunto, perdón. sobre el trabajo en general, o sea, tipo de letra, interlineado, esas cuestiones? Yo te sugiero Arial 12. Mira, hay por ahí unos lineamientos odiosos de publicación de libros. Son odiosos porque pues, nadie los sigue. Bueno, lo sigue ya cuando tiene la necesidad de publicar y le dicen corrija el tipo de letra, ponga bien sus fuentes bibliográficas, en fin, esos lineamientos por ahí andan. Si quieren, pues, los pueden conseguir, están muy fáciles de conseguir. Si quieren, luego se los paso. Pero basta con que a mí me expreses, ahora sí que tu causa de pedir, finalmente, si está en Arial 12 puntos a espacio y medio, por mí es más que suficiente. Con apartados muy sencillos, en negrita principalmente, no tengo ningún problema en cuanto al formato, ¿eh? Le puedes poner el tipo de Garamond 12, le puedes poner Gándara, Times New Roman, no sé, el que quieras. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, ya luego les comentaré cómo hice mi primera demanda de amparo. La hice cuando no estaba titulado. La hice, ¿qué sería? En el año de, también, el año de, ¿qué año era? 94, 90, no, yo creo que por el 95 en materia administrativa. Misael Vega, raise his hand. Nada más tenía una duda respecto a la deficiencia de la queja, A ver, dime. la suplencia, bueno, por deficiencia de la queja. Obviamente, al encontrarnos con esta figura, esto también de fondo no implica que por ello se va a hacer procedente, ¿no? Un recurso. O sea, un amparo, por ejemplo. Mira, estamos en un cruce de caminos. El de la suplencia de la queja ya se ha explorado con anterioridad, no en este curso, sino en general. La práctica es una institución noble, es una institución que que pretende que el juzgador en determinadas materias evidentemente se ponga del lado del quejoso, a pesar, sobre todo, de sus condiciones económicas, porque muchos quejosos carecen de los medios económicos para sufragar una defensa privada o una representación procesal privada. Pero estamos en un cruce de caminos. ¿Cuál es este? Recuerden
de que a principios de este año, bueno, recuerde que desde el 2011 tenemos una forma novedosa de aplicar e interpretar la materia de derechos humanos, concretamente desde junio del 2011, cuando se reformó la Constitución, pero no llamó su atención a esto. Esto ha ido permeando lentamente, ya llevamos más de 10 años con esa reforma constitucional, y hasta ahora, a pesar de que tenemos cláusula de supremacía constitucional, artículo 133 de la Carta Magna, a pesar de que nuestras normas podrían facultar a los jueces a inaplicar normativa contraria a la Constitución, a pesar de todo eso, no es sino hasta este año cuando se ha resuelto finalmente que tanto los tribunales colegiados como los juzgadores de distrito, fíjate, han pasado 11 años y hasta ahorita tenemos ya un criterio firme donde te indica, también ellos pueden inaplicar, fíjate nada más, también pueden ellos inaplicar en los juicios de amparo, esto no es suplencia de la queja, normativa contraria a la Constitución General, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dígame, Bertalicia, por favor. No, maestro, pero ahorita que termine su exposición, bueno, quería hacerle una pregunta antes de que termine la clase sobre otro tema. ¿Es de otra cosa? Sí, Okay. Pero tiene que ver un poco. Bueno, entonces, procesalmente, a raíz de la reforma del 2011, tanto los colegiados como los juzgadores de distrito podían inaplicar normativa de índole procesal. Fíjate cómo le han ido cobrando mayor relevancia. No se podían meter a inaplicar otra clase de normativa, únicamente normativa casi de la ley de amparo o casi del Código de Procedimientos Civiles. Actualmente, ese rango de actuación, me parece que fue publicada en enero o febrero de este año, ese criterio jurisprudencial, ya incide en todo el marco normativo. Es decir, oficiosamente, ya los tribunales te pueden inaplicar. Y tú dirías, ¿que no lo podían hacer antes? Efectivamente no lo podían hacer antes. ¿Por qué? Porque tenían que esperar, ya sea vía conceptos de violación, abocarse a ese análisis, abocarse a ese estudio, o bien aplicando, cuando ellos lo consideraran la suplencia de la queja deficiente en términos de lo establecido por la propia ley de amparo. Entonces, digamos que esos corsés, esas formas encorsetadas se han ido liberando actualmente y la Corte y los tribunales han adquirido ya un enorme poder que espero que se traduzca en sentencias no solamente más rápidas, sino en sentencias ejemplares, que resuelvan de fondo bien. No, lo hayan pedido o no las partes, sea de estricto derecho o no el asunto. Entonces, eso es lo que te tengo que responder, estimado Misael. Okay, gracias. De nada. Berta, Alicia, ahora sí. Maestro, es que el día de ayer, bueno, que estaba con la lectura del primer capítulo del libro que nos hizo favor de enviarnos, vi un tema que a mí me pareció muy interesante y que ya lo había oído mencionar que era relevante en el tema de los tribunales de control constitucional, que Sí. es el caso Marbury contra Madison, que se dio en Estados Unidos. Buenísimo, sí. Entonces, bueno, ya a partir de que vi que el autor lo mencionó en el primer capítulo del libro, busqué un poquito más en el repositorio de jurídicas y encontré otro artículo en donde habla un poquito más sobre el caso Marbury contra Madison. Entonces, encuentro que al final de la presidencia del presidente norteamericano Adams, casi al final, él designa a varios de sus exfuncionarios como jueces de paz y designa 42. Y en esa designación de 42 funcionarios, el juez Marshall, que en ese momento era secretario de Estado,
firma los 42 nombramientos, pero omite entregar 4 la noche antes de que tome posesión el que va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces, entre los 4 nombramientos que omite entregar está el nombramiento de Marbury. Cuando entra el nuevo presidente de Estados Unidos, toman su secretario de Estado, que es Madison, les da posesión del nombramiento a los que sí les entrega el nombramiento y a los otros 4 no. Entonces, Marbury demanda que se le dé posesión del cargo y lo demanda ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Pero es precisamente el juez Marshall quien en ese momento, a raíz de todos estos cambios políticos, pasa a ocupar un lugar muy importante, a presidir la Suprema Corte. Y curiosamente coincide en que es al mismo juez Marshall al quien le toca decidir este asunto junto con otros 5 jueces. Y entonces, lo que según entiendo es que están frente a una cuestión política y jurídica muy complicada, porque dicen ellos, pues como la Corte va a obligar a un secretario de Estado de la presidencia, digamos de otro orden de gobierno, va a obligarlo a que entregue un nombramiento. Es decir, la Suprema Corte no debiera poder dar esa orden, porque el secretario de Estado en cuestión de subordinación, pues depende del Ejecutivo. Si no lo hacemos, si le decimos que no, pues se va a debilitar la Corte. Pero si le decimos que lo haga, o sea, vamos a entrar también en otros problemas, ¿no? Y entonces dicen que al final hay un documento jurídico que había sido aprobado con antelación al hecho, que sí le otorgaba a la Corte la posibilidad de dar órdenes a los funcionarios del gobierno, y que ellos lo que al final resuelven es declarar ese documento inconstitucional, y que es el primer antecedente de acción de inconstitucionalidad. Eso es lo que entendí, pero no sé por qué o en qué sentido podría, si esto tiene una relevancia, por ejemplo, en el contexto de México, es decir, en relación con los tribunales constitucionales aquí, o qué impacto tuvo, por qué dicen que es un caso tan importante. Es un caso, qué bueno que lo traes a la palestra, estimada Berta, porque es ese tema. La primera vez que yo escuché Marbury versus Madison fue en el 91, no, en el 90. En mi clase de Derecho Constitucional, tomé clases con don Enrique Sánchez Bringas, que en paz descanse, y en particular su profesora adjunta es una mujer encantadora, muy culta, yo le caía muy bien. Y la verdad, la mayor parte no le entendieron. A ver, Marbury versus Madison, pero yo le caía muy bien, y en síntesis lo que nos decía, tenía 20 años yo en ese momento, me motivó a estudiar un poquito más la institución del Due Process of Law, y cuando yo le hablé del Due Process of Law, se me quedó viendo como marciano, o sea, ¿por qué ¿de dónde estás leyendo el Due Process of Law? Nadie en mis grupos me hablaba del Due Process of Law. En fin, tenía 20 años y era muy inquieto, entonces me buscaba meterme en esas cuestiones. ¿Y por qué es relevante? Porque nadie antes de la supremacía constitucional postulada a través de este asunto lo había enmarcado con esa solidez. La Corte antes ni después cuestionaron esa situación. Por eso es un caso histórico que se estudia en las facultades de Derecho. Por eso es la norma, uno de los elementos que habla de la supremacía constitucional, porque probablemente sea el poder, como dicen los anglosajones, el poder más débil de los 3. El poder judicial en Estados Unidos probablemente sea el más débil, porque no tiene ni las armas que tiene el Ejecutivo Federal, ni tiene el dinero que administra el Congreso o la Cámara de Representantes y el Senado en Estados Unidos.
Como la Corte no tiene ni las armas ni el dinero, históricamente es el más débil. Pero el más débil debe gozar de un amplio prestigio y de fuerza en sus decisiones para hacerlas efectivas. Actualmente estás viendo en Estados Unidos, por ejemplo, que la Corte es ideológica también. La Corte tiene una fuerte proclividad a lo conservador actualmente en detrimento del bando liberal que se ha ido haciendo pequeño. Ves, por ejemplo, que es probable que se dé marcha atrás al vigoroso precedente Roe versus Wade, que permite la práctica del derecho al aborto en Estados Unidos. Es probable que en los próximos meses tú veas que se eche atrás ese vigoroso precedente judicial construido en la corte de Eyre. Me parece que era el presidente, el Chief Justice era Eyre, la corte de Eyre que fijó ese criterio que ha vivido un poquito más de 50 años, pero la corte es muy influyente en Estados Unidos en mérito de la vigorosa capacidad que tienen sus decisiones. ¿Qué pasa en el caso mexicano? Y una cosa muy importante, la política. La política permea mucho en esta situación. En el caso mexicano tenemos una corte que tiene los elementos y tiene los fundamentos para ser una corte muy fuerte, como lo es, porque lo es, a pesar de que haya a veces ocasiones en las que den bandazos, nuestra corte es una corte prestigiada y fuerte, y tiene los elementos para destituir a funcionarios públicos por el incumplimiento en las sentencias de amparo. No se te olvide de que ha destituido funcionarios públicos por incumplimiento en las sentencias de amparo. Y influyentes actores políticos van a buscar al presidente de la Corte para plantearle sus preocupaciones al respecto. Entonces, no está de pintura nuestra Corte Constitucional. Nuestro Tribunal Constitucional es vigoroso y es fuerte y hay que creer en él. Hay que creer efectivamente en que está o debe mantenerse ajeno al ejercicio de la política o de lo político y debe imperar la razón de sus fallos. No dejo de advertir o no debe pasar inadvertido este elemento, estimados compañeros, y ya con esto quiero cerrar para que disfruten su domingo. Les agradezco mucho su asistencia y que, me emocioné. Me emocioné porque a muy pocos alumnos les he dado yo a García de Enterría, el autor de La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional. Es un libro de los 70s, mejor dicho, es un libro de los 80s de derecho español. Y fíjense los temas tan importantes que plantea ese libro y que está muy descuidado y que debe de estar, y por eso me emociono mucho con ustedes, deben de leerlo. Ahí están los principios de la interpretación conforme que nosotros rescatamos posteriormente en el 2011. Entonces, García Enterría es un jurista muy importante. Es muy importante. Y ahí andan los libros que están medio descuidados. Métanse a ese antecedente, métanse a ese antecedente constitucional que les va a proveer de mejores herramientas, mejores elementos. Tómenselo en serio. Así como yo me tomé en serio en su momento, creo que por eso me emocioné sobre el tema del Due Process of Law, que lo escuché, lo tratamos, el tema de Marbury versus Madison en mi clase de constitucional. Hay que creer en esos temas. O sea, esto tiene de bonito nuestra carrera de poderoso que tú puedas estudiar jurisprudencia y que seas un abogado culto y una abogada culta, un jurista muy preparado. Bueno, pues ya, les agradezco su domingo. No sé si tengan algunas palabras para finalizar.
Yo, profesor, pues muchas gracias porque realmente a mí en lo personal me van surgiendo las ideas conforme voy trabajando y y ya cuando tengo la asesoría con usted los sábados y precisamente hoy va despejando las dudas que voy teniendo. Entonces yo sí le agradezco mucho la atención y sobre todo toda la gran oportunidad que nos ha dado en cuanto a materiales para ir agrandando esa pequeña biblioteca que tenemos y que realmente nos sirve como fundamento para los trabajos, tanto de esta materia como de otros. Sí, Le muchas agradezco gracias, mucho. eres muy gentil. Ujú. Este se los quedé de ver, pero se los voy a poner. Este es el de la teoría de principios de Humberto Ávila. Teoría de principios de Humberto Ávila no son temas academicistas. Ojo, son temas muy prácticos. Se los voy a poner en el Google Classroom, un extracto de este libro, que es muy poderoso, que les va a hacer mucho bien entenderlo, porque los principios permean en la construcción de su propio discurso y de los propios elementos que tengan ustedes que ofrecer en sus conceptos de violación cuando hagan sus amparos. Entonces se los pongo yo en el Google Classroom, no lo he hecho, pero se los voy a poner para que lo tengan simplemente como un elemento adicional. Es un jurista brasileño, es un fiscalista. Les va a ser de mucha utilidad ver a los que son contadores cómo razona un jurista con formación fiscalista. Es su tesis de doctorado, me parece, en la Universidad de... no recuerdo bien, no está bien. No lo veo aquí. Es una universidad alemana muy prestigiada y tiene muy buen... ¿Me repetiría el nombre, por favor? Y como no, Teoría de los Principios de Humberto Ávila. No lo vas a conseguir porque yo me llevé el último ejemplar. No, no es cierto. Este libro es muy bueno. Es muy bueno. Yo no me meto a juzgar a otros autores, pero en la materia es muy bueno. Hay otros, pero no podré yo hablar ahorita de ellos, pero sí sería muy positivo que lo vean y se los pongo, por supuesto. ¿Quién me levantó la mano? Ah, Ruth Garay, dígame. Hola, buenos días otra vez. Yo tengo una duda que me surgió ahorita que estábamos hablando de la inoperancia. ¿Sí? Usted mencionó que a veces la jurisprudencia ya no está vigente y yo quisiera saber cómo nosotros nos podemos dar cuenta cuando una jurisprudencia ya no está vigente. Mira, la única manera que tú tienes que hacer, que tú tienes que cerciorarte, es a través del número de registro. Es la manera práctica. Si tú tecleas esa jurisprudencia en el JUS, te va a aparecer una notita que dice, esta jurisprudencia ya no está operante, ya no existe. O fue superada por contradicción. Generalmente vienen esas notas al calce en rojo chiquito. Y así como tú dices, ¿cómo me cercioro? No dejen de leer los viernes, como a las 12 del día, su actualización en materia de jurisprudencia. En la Corte, cada semana, los viernes, hay publicación nueva de jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia va cambiando, va cambiando, va cambiando. Todas las semanas. O sea, el sistema está vivo. Nada más de que hay que ubicarse a dónde verlo. El sistema cambia los viernes, entonces hay que irse actualizando, por favor. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues si no les queda alguna otra pregunta, si no queda otra pregunta en el tintero, les agradezco su participación. Gracias por el domingo y que lo disfruten en compañía de su familia. Y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, Muchas profesor. gracias. Buen fin. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.